Y claro, un día como hoy también nos obliga a mirar los aspectos económicos del país. Eh, para el gobierno del Perú, para el gobierno de la presidenta Boluarte, los resultados económicos están íntimamente ligados con la situación de conflictividad social. Yo quiero preguntarle a un especialista qué tanto es así, es decir, la reducción de la inversión privada, la caída de la recaudación, el poco apoyo a las MIPES, la reducción anunciada por las agencias Fitch y otras respecto a la deuda peruana. ¿Trasciende el conflicto social o está íntimamente ligado? Edgar Vázquez ha sido ministro de Comercio Exterior, es un experto en estos temas y quizás él nos puede ayudar a entender un poquito más cuál es la dimensión del problema económico que atravesamos. Don Edgar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la posibilidad de conversar en esta mañana. Y creo que lo estás enfocando de una manera correcta, ¿no? La economía peruana usualmente se ve influenciada positiva o negativamente por dos grandes entornos, ¿no? El internacional, de acuerdo a las estadísticas del propio Banco Central de Reserva, cerca del 56% del desempeño de la economía peruana depende de un escenario internacional, ¿no? Es decir, lo que pasa con la economía del mundo y con lo que pasa con nuestros principales socios comerciales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eso obviamente directamente relacionado con exportaciones, que tanto nos compran, e inversiones, que tanto pueden estos capitales venir a países emergentes como el Perú. Y el otro porcentaje tiene que ver con la acción interna, es decir, el desempeño en el propio país, que a su vez se ve influenciado por la política, por supuesto, se ve influenciado en algunos años, como lo que está ocurriendo también por el clima. El Perú es un país claramente expuesto a fenómenos muy vulnerable, ¿no? Y por supuesto, a eso se le ha sumado, y hay que reconocerlo en los últimos tiempos, una ruptura de esas cuerdas separadas de las que siempre hablábamos, ¿verdad? De que la inestabilidad política no afectaba la parte económica, y esta vez sí se está viendo, sobre todo hacia finales del año pasado e inicios de este año, en donde esta coyuntura política, esta tensión, estas rupturas, nos han llevado a muchos peruanos con legítimas aspiraciones a protestar. Y por supuesto también a otros peruanos que quieren aprovecharse de esas legítimas aspiraciones para aprovechar la violencia y captar cuotas de poder. Entonces, para poder responder de manera completa a tu pregunta, lo que está aconteciendo con la economía peruana en estos momentos es una mixtura de factores, ¿no? Es como una combinación nociva, porque la economía del mundo se está desacelerando. Todos los organismos internacionales están preveyendo que el mundo va a crecer menos de lo que se esperaba, ¿no? Y eso claramente impacta en la demanda de nuestras exportaciones, sobre todo de commodities como los minerales, y está afectando los precios del cobre. Y el cobre es nuestra principal exportación, y por ende, al vender menos, hay menos ingresos tributarios y la recaudación fiscal se está bajando. Y a eso hay que sumarle los fenómenos climáticos ya en la parte interna que nos están afectando. Y lo que sí es cierto es que estos un poco más de 90 días de paralización de inicios del año, en algunas regiones, ¿no? Porque nosotros en ADEX hicimos unos cálculos del riesgo digamos, relacionado a las exportaciones por esta paralización, ¿no? Claro. Y en algunas regiones la paralización duró hasta 30 días, en otras superó los 90 días, como en Puno, etc. Entonces calculamos que el riesgo relacionado a las exportaciones sumaba más o menos 8.000 millones de dólares. Eso es el 12.5% de lo que el Perú exporta en un año. ¿Y el riesgo asociado a qué? A básicamente que no se pueden movilizar los productos por la cierre de la carretera, los caminos, o en algunos casos por algunos daños que se ocasionaron en estas circunstancias de violencia, como por ejemplo en Puno, a la piscifactoría exportadora acuícola de truchas, pues se le afectó su infraestructura y se rompieron redes y perdieron 200 toneladas de trucha, en Ica, la minería, etc. Entonces, en algunos casos esto se puede recuperar con el tiempo, minerales, por ejemplo, ¿no? Se almacenan, se produce, se almacenan y después sale, pero hay productos frescos, perecibles. Claro, que no pueden esperar, ¿no? Que no puede esperar, y eso lamentablemente se pierde. Nosotros desde ADES hicimos unos eventos tratando de promocionar el Perú en mayo en Nueva York, y la opinión general de los inversionistas sobre el Perú es mixta. Ven con mucho optimismo la parte macroeconómica, a pesar de lo que está pasando con la recaudación
y que probablemente este año el déficit fiscal sea mayor al esperado. A pesar de eso, la solvencia fiscal y monetaria del Perú todavía es destacable en el entorno latinoamericano. Y en ese sentido hay mucho interés en ver qué puede seguir ocurriendo con la economía peruana, ya no por la parte macro, sino por la parte político-social, ¿no? Claro. Entonces todos dicen, oye, ustedes están maravillosos, las cifras son cifras de un país en el que nos atraería a invertir, pero no necesariamente lo vamos a hacer hasta que no veamos que estas circunstancias de tantos cambios de presidentes, tantos cambios de ministros, protestas sociales, afectación a propiedad pública y privada, no sea más clara, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, esa es un poco la circunstancia, Carlos. Clarísimo, clarísimo. Creo que ha hecho usted una buena radiografía, pero quería poner sobre la mesa un elemento más a su consideración, y es quizás la crisis política, no de las movilizaciones, sino la que vivimos hace aproximadamente 6 o 7 años. Cierto. Tampoco ha permitido que en la pospandemia haya una mirada integral de nuestra economía con un gobierno a 5 años que permite entender cómo resolver la pospandemia, o los indicadores pospandémicos ya están a la altura del prepandémico. Es cierto lo que dices, y cuando yo me refiero a la crisis política, no me refiero solamente al corto plazo de los últimos meses. Claro, correcto. Como tú bien mencionas, creo que esto hay que tomar en cuenta desde los problemas con la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A partir de ahí, tantos presidentes. Como te decía, los inversionistas nos dicen, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo tengas tantos presidentes, no? Claro. Eso en cualquier lugar del mundo es una circunstancia que puede tumbar cualquier economía. En el Perú no ocurrió así, ¿no? Pero no nos tumbó la economía en esos momentos. Ahora sí está ocurriendo porque estamos viendo ya que la parte política ya empieza a influenciar en la parte económica, ¿no? Porque claro, no podemos seguir estirando ese chicle de la inestabilidad. Pero como tú bien mencionas, sí, la circunstancia no es una de solo corto plazo y los inversionistas no ven en los países algo que comprar para los próximos meses. Ellos van a invertir pensando en los próximos 20, 30, 40 años. Y cuando uno ya ve en perspectiva de largo plazo lo que está ocurriendo en los últimos 6, 7 años, como tú mencionas, es algo muy complejo en el Perú, mucha inestabilidad. Y nuevamente aquí hay que llevarlo al plano interno, ¿no? Y creo que tú lo estás enfocando bien. Aquí el asunto respecto a la circunstancia que estamos atravesando competen estrictamente a los peruanos, es decir, somos nosotros mismos los que estamos de una u otra manera afectando el potencial de crecimiento. Y ahí empalmo con la segunda pregunta que me mencionas. Si bien en términos agregados, es decir, en la suma de todo, la economía peruana sí se ha recuperado en su nivel prepandemia, es decir, ya tenemos niveles de PBI, por ejemplo, por encima del PBI nacional que había en el 2019. Cuando uno ya escarba la cifra, adentro de ella todavía hay bolsones de sectores y de población que claramente siguen todavía por debajo de la etapa prepandemia. Por ejemplo, el turismo y todos aquellos que dependen de él, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, todos los que perdieron trabajos y han pasado la informalidad al subempleo. Claro, que no se han recuperado, ¿no? Entonces, hay seguramente un segmento que ha logrado recuperarse, pero no es generalizado. Y ahí es donde empezamos a sentir esta necesidad, ¿no? La pequeña y la microempresa, que siente que la circunstancia no está mejorando. Nuevamente, peruanos, sobre todo en regiones, ¿no? Entonces, hay que entender esa circunstancia para, por supuesto, entender también por qué la gente protesta. De acuerdo. Parando con claridad, por supuesto, aquellos que protestan pacíficamente de aquellos que quieren aprovechar estas circunstancias para réditos políticos, ¿no? Y mucho del sustrato de lo que estamos conversando tiene que ver con el trabajo de la empresa privada. Es el privado el que mueve el motorcito de nuestra economía. Por aquí va mi pregunta. Cuando uno ve las encuestas de aprobación de la gestión presidencial, CPI, Datum, IEP, todas arrojan un grado de desaprobación del gobierno muy por encima del 85-87%. Pero cuando se le pregunta a los empresarios, hay un 51% que considera que este es un buen gobierno. ¿Cómo podemos entender la mentalidad empresarial para entender ese número? Sí, yo te digo, Carlos, es muy simple y hay que entenderlo de la siguiente manera. Lo que hemos vivido los empresarios, y te lo digo por experiencia propia, el año pasado, creo que en 3 meses 100 ministros cambiando, ministros que tenían casos de corrupción,
rápidamente desaparecían, que no eran las personas idóneas para los puestos. Así es, eran unos pillos. Entonces, muchos de ellos. es relativo, ¿no? Si uno comparase este gobierno, bueno, con las mejores épocas del Perú, probablemente uno diría, bueno, sí, pues no hemos llegado a esa altura. Pero lo que estamos haciendo es comparar con lo que teníamos hace poquito. Ok. Y claro, ahí claramente esta circunstancia definitivamente es mejor. Sí se han abierto las puertas nuevamente a conversar con el sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Y antes las puertas estaban cerradas. Sí vemos una intención de trabajo conjunto. No necesariamente vemos rapidez, no necesariamente vemos eficiencia, no necesariamente han cambiado los grandes problemas asociados a la administración pública, que son la eficiencia del gasto, la lucha contra la corrupción, y por supuesto en algunos casos tampoco es que los perfiles sean los más idóneos. Pero nuevamente, para poder entender esas cifras, Carlos, hay que entenderlo relativamente con lo que teníamos en el pasado cercano, ¿no? Es decir, no sé, en el pasado cercano tuvimos un accidente, estábamos con 2 muletas y ahora estamos con una, ¿no? Estamos mejorando, sentimos que mejoramos frente a la situación pasada, pero por supuesto todavía no podemos decir que estamos en el mejor de los escenarios, y las cifras claramente lo muestran, ¿no? La economía peruana ya ha caído nuevamente en mayo, las exportaciones peruanas están en negativo en el acumulado a mayo, y creo que ahí está faltando un poco más de rapidez y de entender un poco más la problemática para salir adelante con medidas que aminoren esta tendencia, sobre todo en los próximos meses, ¿no? Correcto. Edgar, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esta dinámica, siempre abierta, las puertas de Nativa para conversar de estos y otros temas, por supuesto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad, y siempre un gusto conversar contigo y a disposición de Nativa.